Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos y amigos, este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por darnos permiso de venir a comunicar el mensaje, un mensaje al corazón, que tú tengas, Señor, de tocar los corazones y que así como dice tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, sea prosperada para lo cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, vamos a entrar en el mensaje de esta ocasión y lo encontramos nada menos que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, donde dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Le vamos a titular al mensaje: yo soy el buen pastor. El Señor Jesucristo, en su palabra, así lo esclarece acerca de que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, personalmente lo aclara allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y comienza el Señor diciendo en el versículo 11, que fue el verso y es el verso clave de la enseñanza de esta ocasión. Y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Luego en el versículo 14 vuelve el Señor a ratificar, diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y el tema, hemos dicho, le hemos titulado: yo soy
el buen pastor. El Señor Jesús, Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. La necesidad de un pastor. La necesidad de un pastor. Si usted no se ha convertido y no se ha entregado a Jesucristo, le tengo buenas nuevas. Usted no tiene que andar batallando y tener problemas en la vida, teniendo a alguien que está dispuesto en ayudarlo. Es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene pastor, necesita usted un pastor. Es necesario. ¿Por qué sucede esto? Porque personas que el Señor vio en aquellas multitudes, las vio como ovejas sin pastor. Y el Señor en este presente siglo está viendo multitudes de almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza, desesperadas, enfermas, afligidas, llenos de problemas. Porque así como lo aclara el Señor, el ladrón solamente vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No tiene usted que tener problemas y tratar de cargar con ellos, con ellas. Habiendo un pastor que la está llamando, que le está invitando para que entre a su rebaño, no le cuesta nada. El Señor del cielo, nuestro Jesucristo, está a la puerta y llama. Si alguno oyere mi voz, dice el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo le ama. ¿Tiene problemas? Jesucristo es la solución. Usted y toda su familia necesitan acercarse a los caminos del Señor. Cuando pensamos acerca de un pastor, la Biblia habla acerca de los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y esos 5 ministerios, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Éfeso, porque primeramente el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor ha querido dejar pastores para ministrarle la palabra, para instruirlo, para dirigirlo, para aconsejarlo, para orar por usted. Esta es la razón por qué es importante que platiquemos sobre el tema Yo soy el buen pastor.
cuando se habla acerca del ministerio, el ministerio de el pastorado. La Biblia nos habla de que se necesita, la iglesia necesita pastores. El creyente necesita pastores. Las almas que no se han convertido necesitan pastores que les predique, que les enseñe, que los doctrine. Pero vayamos a ver acerca del ministerio del pastorado. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 3, nos habla con relación, ¿quién puede pastorear? ¿Quién puede ser un pastor? Está establecido en la palabra de Dios. ¿Quién puede ser un pastor? Y allí en el capítulo 6 de los Hechos, verso 3, se hace la información. ¿Quién puede ser un pastor? Inciso A. Un pastor es aquel que tiene buen testimonio. Inciso B. Aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Inciso C. Lleno de sabiduría. Acordémonos que daba principio a la iglesia, daba principio a la congregación, que sería el pueblo de Dios. Y en ese tiempo, al principio de la iglesia, usted lee el capítulo 6, se va a dar cuenta que tenían en ese tiempo, había muchas viudas. Y de acuerdo a el testimonio que leemos, eran descuidadas, desatendidas. No había quien atendiera las mesas. Los apóstoles estaban ocupados en predicar, en enseñar, en orar, en dirigir los grupos de consagración. Hubo la necesidad de seleccionar diáconos que administraran las cosas, las mesas, y atendieran a las viudas. Y por razón de que eran viudas, no iban a poder poner a cualquier persona. Tenían que seleccionarlas. Las personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No podían confiarles a las viudas a cualquier persona, a cualquier hombre. Esta fue la razón por qué los requisitos que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, asignaron. Hubo la necesidad que la congregación asignara diáconos con estas características. Y vamos al paso número 2. ¿Quién puede pastorear? Según la declaración del apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos hace, hermanos, nos pone la lista del quién puede pastorear. Eran requisitos. Había ciertas restricciones. No podían ir a una plaza a buscar hombres que fueran pastores. Era necesario que aquella persona que iba a recibir la unción y el llamamiento, la autoridad para ser un pastor y cuidar el rebaño del Señor y la iglesia del Señor,
era necesario que tuviera la unción de Dios. Vea usted ese capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y dice, el pastor que era seleccionado para pastorear la iglesia, el pueblo de Dios, debería de ser irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro y no un neófito. Estas restricciones, estos requisitos, indispensablemente eran para aquellos que deseaban ser un pastor, aquellos que se interesaban en el pastorado para pastorear la iglesia. Era necesario llenar todos estos requisitos. Si no llenaban estos requisitos, no podía asignársele pastorear una iglesia, una congregación, un grupo de niños, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, un grupo de varones. Era muy necesario que llenara estos requisitos. Tiene que ser, y tenía que ser, alguien que ha sido llamado por el Espíritu Santo, que tenga la gracia, que tenga la fresca unción en su vida para poder ministrar a una congregación. Por eso le hemos titulado Yo soy el buen pastor. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de pastores. Por eso era necesario que llenara estos requisitos alguien que deseaba ser pastor, pastor de una congregación. Según el apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 5, versículo 1 al 4, nos da una lista de quién se le puede permitir pastorear una congregación. Capítulo 5 de la primera de Pedro, versículo 1 al 4. Un hombre que reconoce que la iglesia es del Señor. La iglesia no es de nosotros. La iglesia no es de un pastor, es un administrador, es un consejero, es un supervisor, es un obrero que trabaja en la obra de Dios, que cuida un rebaño. Es uno que cuida la grey del Señor y dice voluntariamente. No alguien que trabaja por fuerza. No va a ser obligatoriamente. Es alguien que sea un siervo voluntario, listo para ayudar, para proteger, para dirigir, para cuidar el rebaño, no de nosotros,
el rebaño de Jesucristo. Las almas no son de nosotros. Las almas pertenecen a Jesucristo. Un pastor, según el apóstol Pedro, debe trabajar en la obra de Dios no por ganancia deshonesta. Dirá alguien, pues yo quiero ser pastor, pero si no me pagan bien, no puedo comprometerme. El ministerio pastoral no es como un trabajo secular. No es como un oficio de una empresa, como un trabajo de obrero de una compañía. No. El ministerio pastoral es por llamamiento de Dios y debe estar dispuesto en trabajar voluntariamente. Según la siguiente punto dice, un ministro que trabaja con ánimo pronto, que presta servicio voluntario para ayudar a las almas, atender a los ancianos, ayudar a los huérfanos, a los necesitados, a los pobres, a las personas que están enfermas, visitar los hospitales, visitar el asilo de ancianos. En fin, debe trabajar voluntariamente. Un hombre tiene que ser por llamado de Dios. Y aquí esclarece el apóstol Pedro que no toma señorío sobre los que están a su cuidado, sino que es un ejemplo de la grey. Un pastor es uno que vela por el rebaño del Señor. ¿Por qué vela por el rebaño del Señor? Porque la iglesia necesita quien los atienda. ¿Qué sucede con las almas que no tienen pastor? Hay personas que no creen en que deben de tener pastor. Pero el Señor Jesús vio aquellas multitudes como un rebaño, como ovejas que no tienen pastor, enseñándonos que hay la necesidad de un pastor. ¿Por qué? Porque no teniendo un pastor están expuestas a las bestias para ser devoradas. Si usted examina la escritura que dimos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, usted se va a dar cuenta las razones de un pastor. ¿Cuáles son los oficios que desempeña un pastor? Los propósitos del ministerio pastoral. Unificar la iglesia, edificar la iglesia y perfeccionar la iglesia. Un ministerio pastoral que no está dentro de ese círculo que la palabra de Dios nos ha establecido, no puede ser un pastor. Volvimos a repetir esa escritura del capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 13. El propósito del ministerio pastoral es unificar la iglesia, edificar la iglesia y perfeccionar la iglesia del Señor Jesucristo. La escritura, la palabra del Señor, nos habla y hemos leído los requisitos para ser un pastor. Los requisitos para ser un pastor. Fíjese usted que cuando comienza de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Hay algunas personas
que quieren ser pastor. El apóstol Pablo, en la 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice que si alguien quiere ser pastor, buena obra desea. Algunos han pensado, yo quiero ser un pastor porque quiero ser popular. Quiero hacerme rico. Quiero ser reconocido. Y esto no lo va a lograr. Le podemos decir, no pierda su tiempo. Usted necesita un pastor que lo ayude, que ore por usted, que ore por las almas, que visite los hospitales, que visite los enfermos, los ancianos, al pobre, al huérfano, a la viuda. Usted necesita un pastor, y si usted quiere ser un pastor, Jesucristo se lo puede conceder. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicando que toques aquellos corazones de las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Señor, están entregadas a los vicios. Padre, se encuentran en la prisión, en la cárcel. Señor del cielo, tú puedes salvarlos. Tú puedes transformarlos. Tú puedes regenerarlos. Señor, familias que tienen problemas con los hijos, esposos, maridos que tienen problemas con su mujer, mujeres que tienen problemas con su marido y un sinfín de problemas. Señor Jesucristo, tú los puedes ayudar. Tú los puedes ayudar. Señor, toca los corazones de los enfermos que están en el hospital, están en su casa, están en el nursing home. Señor, extiende tu mano sanadora y toca a los enfermos. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro sanador. Estimados amigos, les invitamos. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere salvarle. Le invitamos cada domingo a las 10 de la mañana escuela bíblica, a las 4 de la tarde, servicio de predicación. Una iglesia familiar, una iglesia misionera. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa. Pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa